Buenos días, Venezuela. En nombre del mejor equipo técnico y de producción que tiene para mí la televisión venezolana, les saluda Natalie Vitesnik y les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a Soluciones. 229 programas logramos sacar al aire durante el año 2014 y todos ellos cargados de muchísimas soluciones para todos los venezolanos. Hoy les presentamos un resumen con las más importantes de ellas. La producción agrícola definitivamente atravesó por caminos muy difíciles durante este año, y es que las cifras de los productores no coinciden con las oficiales y mientras tanto muchos venezolanos continúan a la espera de que en su mesa puedan tener productos nacionales. Veamos qué propusieron nuestros invitados para solventar esta situación. Nosotros estamos obligados a través de una agricultura sostenible, producir la mayor cantidad de bienes de naturaleza agropecuaria que nos permitan solventar la mayoría de nuestra seguridad alimentaria, entendiendo que la seguridad alimentaria es el derecho que tienen todos los venezolanos y venezolanas de tener un acceso oportuno, sistemático, seguro a una ingesta de alimentos que te garantice la calidad de vida de los venezolanos y de las venezolanas. La seguridad puede ser suplida por vía interna y estaríamos hablando de soberanía, o por vía externa. Lamentablemente, en Venezuela, desde hace muchísimos años, el factor de importación de bienes de carácter alimentario ha sido un elemento que ha distorsionado la propia socioeconomía agroalimentaria. En el año 1960 teníamos aproximadamente 4.3 hectáreas per cápita, 4.3 hectáreas para cada uno de los habitantes. 20 años después, 1980, eso va a 3. En el 2000 a 2.2 y se calcula que en el 2020 será 1.8. ¿Qué quiere decir? Tenemos que producir mucho más en menor área y esto bajo unas condiciones climáticas difíciles como las que estamos viviendo en los últimos años. Eso nos dice a nosotros en Venezuela. Tenemos que voltear la mirada al campo venezolano e intentar asegurarle los alimentos a cada uno de los venezolanos producidos en tierra venezolana. Y es por eso que tenemos que trabajar todos en función de políticas y de trabajo, pequeños, medianos y grandes productores, a favor de que en Venezuela podamos suplir nuestras propias necesidades. De manera pues que estamos obligados a de verdad, hacer un esfuerzo por concatenarnos en la producción de alimentos internos. Y eso implica entendimiento entre los distintos sectores y entendimiento bajo la tutela de un Estado que ha venido haciendo esfuerzos en inversiones, que ha venido haciendo esfuerzos en producir, pero que lamentablemente ha tenido problemas de eficiencia en términos de la producción. Entonces tenemos que analizar qué ha ocurrido en estos 2 últimos años para que iniciáramos esa recuperación, incluso en 2 años muy complicados en términos de divisas para las importaciones de los agroquímicos y de la maquinaria agrícola que nosotros necesitamos para poderla transformar en alimentos. ¿Qué hicimos? O qué efectos dio el diálogo de manera tal de que comenzáramos esa recuperación. Evidentemente, nosotros aspiramos de que esa pendiente sea más alta y que podamos crecer más rápido y alcanzar los niveles del 2007. Sin embargo, bueno, ahí está una comisión presidencial agroalimentaria donde todos hemos puesto muchas esperanzas en que puedan ser soluciones. Estamos allí ministros, gobernadores, diputados, sector privado, sector público, todos intentando ver cómo le damos respuesta al país. Y en base a eso, pues necesitamos, en primer lugar, considerar estos números, los números como reales, para en base a ellos poder planificar nuestro futuro. Que ni con las cifras de FEDEAGRO, ni con las cifras de nosotros, vamos a diseñar políticas estratégicas. Tenemos que buscar cifras donde hayan coincidencia y donde nos aproximemos con el mayor grado de exactitud para resolver el problema. Para poder planificar que al final te vamos a hablar por lo menos la propuesta del Plan Nacional Agroalimentario a largo plazo. Ahora, aquí hay unos elementos que hay que considerar. Primero, a pesar de que lo desconocen sectores de la oposición, el incremento del consumo per cápita de alimentos en este país ha crecido significativamente. Nosotros tenemos que sentarnos y sincerar por el país y no seguir maquillando cifras para fines políticos o maquillando cifras para tratar de quedar bien. De manera pues que nosotros tenemos que buscar cuáles son las cifras reales y aquí necesariamente tenemos que actuar todos de manera conjunta. ¿Por qué? Bueno, porque el país reclama de todos nosotros, tanto del sector privado como del gobierno, que haya entendimiento y que nosotros nos aproximemos
a garantizar nuestra soberanía alimentaria por lo menos en un 70%. Yo, a título personal, te digo que estoy en desacuerdo con la importación de ganado. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por invertir en la ganadería que tenemos y establecer planes. Pero todo pasa por la elaboración del Plan Nacional Agroalimentario a largo plazo, que ya te voy a decir cómo lo concebimos y cuáles son las aristas que nosotros creemos deben tocarse y las bases sobre las que debe sustentarse ese plan en la búsqueda de un entendimiento que nos ayude a la necesaria diversificación de la economía y a, por fin, tratar de pensar y visualizar que es posible tener una agricultura que garantice la seguridad alimentaria de los venezolanos con producción nacional. Si bien es cierto, la ganadería y la agricultura son formas de vida, necesitan rentabilidad. Y quizás en materia de carne y en materia de leche, los precios que se han fijado siempre han estado muy por debajo de la estructura de los costos de producción. El tercer país con área potencial agrícola, el más importante de Sudamérica, es precisamente Venezuela, solo superado por Brasil y Argentina. Nosotros le hemos manifestado al Ejecutivo Nacional que los modelos productivos de las organizaciones que hacen vida activa dentro de FEDEAGRO, que tienen modelos exitosos, podemos sin ningún problema explicarle al Ejecutivo qué es lo que hemos hecho para convertir tierras en fincas, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado con gran parte de los productores que se ha querido empujar hacia el campo? Al no tener sentido de pertenencia, la agricultura es complicada. La agricultura no tiene sábado, domingo ni vacaciones. Es bastante complicado y solo aquellos que tenemos la real vocación para hacerlo somos los que podemos estar allí. De ese potencial agrícola, área potencial que tenemos en Venezuela, solamente el 35% es lo que estamos utilizando. O sea, tenemos bastante por trabajar. Todo aquel que quiera dedicarse al campo, bueno, vamos a tomar una tierra y vamos a convertirla en finca. Pero no intentemos de alguna manera cambiar de dueño o cambiar de patrono en alguna en particular. Tenemos la obligación de sumar y multiplicar esfuerzos de manera tal de que podamos producir más. Y la producción no va a ir exclusivamente por vía de conquista de tierra, sino también por la vía de la productividad. La propiedad y la seguridad jurídica de la tierra tiene que estar altamente correlacionada con los niveles de productividad de las tierras. De manera pues que yo creo que nosotros hemos podido utilizar el capítulo referido al impuesto predial para rescatar todas aquellas tierras ociosas que el país tiene. Ahora,